Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las heces. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás, que para este sábado ha titulado su columna Milei, Bullrich, los estados y la pandemia. Aurelio, te escuchamos. ¿Qué tal, Marínez? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Bueno, comenzamos a desarrollar la columna. Bueno, estamos a 8 días de las elecciones y el tema puede parecerle a algunos oyentes no central. Sin embargo, me parece que es un espejo en el cual se refleja lo que está en juego en las próximas elecciones, que son los criterios que debe adoptar el Estado cuando está en juego la salud y la vida. Y existe entre cuidar la vida y ganancias de las empresas. Y esto no ha ocurrido cuando pasamos por la pandemia, cuando sufrimos la pandemia, únicamente en la Argentina. La Argentina es, en tal caso, un caso más en un conjunto de casos donde podemos encontrar una especie de línea divisoria general en cómo reaccionaron los estados de acuerdo a cuál es la ideología y la perspectiva de sus gobiernos en el curso de esta gran crisis. A mí me pareció una muestra de desfachatez, pero tuvo la virtud de inspirarme para hacer esta columna, que Milei dijese en el debate del domingo pasado que si hubiéramos actuado mejor hubiésemos tenido 30.000 muertos en lugar de 130.000. Lo primero que pensé es que el número 30.000 no era un número casual, que acá lo traicionó el inconsciente a Milei, porque 30.000 son los desaparecidos que Milei no reconoce y que ahora usa ese número para calificar de genocida al gobierno actual, contrariamente a lo que se pretende hacer cuando se trata del proceso militar y sus violaciones extremas de los derechos humanos. Creo que algo de eso debe haber intervenido en que sacara un tema al debate que en realidad es un tema inconveniente para él. Debería ser un tema incómodo porque toda su posición se podría resumir en la misma frase, en la frase que usó en aquel momento su compinche Macri, de que se mueran los que se tengan que morir. En realidad, el planteo de Milei es un planteo que contradice lo que ha sido juzgado, y con un juicio que se aproxima mucho a la objetividad en el conjunto del mundo. Mundialmente se ha calificado, esté bien o mal el término, de genocidas por la pandemia a las figuras y las políticas que Miguel reivindica, a Trump, a Bolsonaro, a los gobiernos ingleses o al gobierno inglés, que fue muy irresponsable en cómo manejó el tema de la pandemia y de las vacunaciones, y en cambio el país que menos muertos por habitante tuvo, según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, es China, y el peor es Estados Unidos. O sea, países que están
en las antípodas de lo que, en el caso de China, de lo que preconiza Milei, que también ha cometido con relación a China una expresión absurda de que los países que no tienen libre comercio, donde no rige, digamos, la libertad de mercado, son países pobres, países, digamos, condenados al atraso económico, cuando justamente China es el país que más ha prosperado en los últimos 70 años, un país con 1.400 millones de habitantes que ha sacado en el curso de 20 años de la pobreza a 400 millones de personas. A mí me gustaría que Milei haga en algún momento un esfuerzo para explicar semejante fenómeno que contradice todos sus puntos de vista. Pero bueno, volvamos al centro de la cuestión, porque en realidad a mí me interesa que se destaque dentro de la columna que encontramos en este tema, digamos, reflejados en el espejo de una crisis tan dramática como fue la pandemia, los efectos que generan estas distintas y contradictorias posiciones sobre lo que debe hacer el sistema político o el gobierno de los países, en tal caso el gobierno del mundo. Porque si se prioriza la ganancia, si se prioriza los intereses más inmediatos del empresariado, se cae inevitablemente en poner esos intereses inmediatos por encima de la búsqueda de salvaguardar vidas humanas. No es, en ese sentido, la repugnante expresión de Macri, que creo que Milei hubiera suscrito si en ese momento hubiera sido una figura pública, que se mueran los que tengan que morir, pero que la economía siga funcionando, no es si bien es una expresión repugnante, pero no es una expresión que lo defina particularmente a Macri. Es la filosofía del capitalismo salvaje. Por eso le encontramos en Trump, le encontramos en Bolsonaro, le encontramos, por ejemplo, en el caso de Italia, con una particular crueldad en la zona de Bérgamo, donde los industriales se negaron a paralizar la producción, y el resultado de eso fue que Bérgamo es la zona de Italia donde hubo más muertos por habitante, donde la pandemia causó realmente estragos, porque parar significaba frenar la producción y perder utilidades. Entonces, esto tiene para nosotros una enorme importancia, porque primero, de paso sea dicho, conviene señalar que contra lo que Milei ha dicho, particularmente en el caso argentino, Argentina tuvo una de las mejores performances de América Latina en el manejo de la pandemia. Tuvo, por ejemplo, algo que también tiene que ver con Milei o Macri, tuvo un manejo absolutamente democrático del tema de las vacunas, a pesar de las manchas, extremadamente condenables de los vacunatorios VIP y de eventos como fue el festejo de Fabiola, pero dentro del marco conjunto de lo que representan las políticas, esos hechos vergonzosos no generaron una mayor o menor pérdida de vidas, no fueron, estadísticamente significativos. Y acá uso la palabra estadísticas con la clara conciencia de que estamos hablando de vidas humanas. Pero la Argentina, por ejemplo, manejó democráticamente el tema de vacunas, mientras que un país gobernado por uno de los presidentes
que sostiene la misma filosofía que Milei o Macri, Chile tenía vacunas baratas, gratuitas, y las vacunas de mejor calidad había que pagarlas. Entonces, una inmunda discriminación por poder económico de la calidad de vacunas que se suministraban. Entonces, creo yo que, cuando hablo de un espejo, creo yo que estas situaciones límites son las situaciones que parten aguas en relación al Estado que queremos. Por supuesto, el electorado, si logra tomar conocimiento y conciencia de los significados de estas cuestiones, porque no es mareado por la maraña del sistema mediático, bueno, elegirá lo que quiere elegir. No me extrañaría que hubiera una fracción de súper ricos que prefirieran vacunas VIP para ellos y porquería para el pueblo argentino. Pero bueno, explicitemos los términos del debate en forma racional, siguiendo los hechos tal cual son. Y esta cuestión, además, si yo digo que me parece un espejo en el cual podemos ver qué es lo que está en juego en las elecciones del domingo próximo, del domingo del subsiguiente, es porque este criterio no se pone en práctica exclusivamente en una cuestión episódica, dramática, pero episódica como la pandemia, sino que es el que informa el conjunto de la conducta que siguen los estados y los gobiernos. El que en base a un criterio o a otro, al criterio que se sostuvo desde un Estado nacional popular como más allá de todos sus defectos, como el que tenía vigencia en la Argentina, o un Estado gobernado por una fracción oligárquica como el que tenía Chile en ese momento, entonces eso se refleja en el conjunto de las cuestiones que interesan a las grandes mayorías populares, como son la educación, como es todo el manejo de la salud, y en una cuestión que quizás sea un poco más distante para las grandes masas, como es la investigación, se refleja en si tenemos o no tenemos, fomentamos o no fomentamos una investigación y un desarrollo del conocimiento que no esté, signado por los intereses económicos más inmediatos. Cualquiera que hace un estudio serio de la historia económica mundial sabe que las grandes transformaciones que se han operado a lo largo de la historia en la ciencia y en la tecnología, que tenían efectos económicos muy a largo plazo y en consecuencia no les interesaban a los empresarios, han sido siempre a cargo del Estado. Bueno, vivimos en el mundo de Internet, y el mundo de Internet, si no hubiera sido un objeto de investigación y de desarrollo por el Estado norteamericano, ningún empresario lo hubiera desarrollado. Los empresarios, a los cuales no niego creatividad ni virtuosidad empresarial, lo tomaron, como lo tomó, por ejemplo, Steve Jobs, cuando ya la promesa de resultados económicos gananciosos era más o menos inmediato, pero cuando hubo que invertir en el desarrollo de procesos de conocimiento y de experimentación prolongados, sin frutos inmediatos, y eso tuvo que hacerlo el Estado. Y eso ha ocurrido incluso hasta con aspectos de la tecnología aparentemente muy vinculados al mundo económico productivo inmediato, como ocurrió por ejemplo en el caso de Gran Bretaña con la metalurgia, que el gran impulso a la metalurgia
partió del Estado británico en la época del enfrentamiento con Napoleón, y después cuando toda esa plataforma de producción quedó ociosa, encontró un canal para venderle al mercado, encontró su mercado en el desarrollo de los ferrocarriles. Pero lo primero fue, como ocurre generalmente con la industria militar, fue fruto del impulso del Estado. Entonces, el Estado ausente que tanto preconizan los neoliberales es un Estado que no hubiera, si hubiera tenido continuidad histórica, las monarquías absolutas y los gobiernos de los países avanzados no hubieran tenido una firme intervención en el desarrollo tecnológico y científico, y el mundo sería muy distinto y mucho más empobrecido, porque la lógica prueba que todos los campos de investigación que no tienen no prometen resultados económicos gananciosos inmediatos, son desechados por el mundo empresario. Entonces creo que para terminar, creo que el espejo de la pandemia es un espejo donde, asumiendo los defectos que ha tenido el gobierno que está terminando su ciclo, pero con una filosofía en la cual se privilegiaba la vida, a pesar de que contradictoriamente, sin embargo, la Argentina estadísticamente es el país de América Latina, y eso es fruto del IFE y de que el Estado pagó los salarios de una parte muy considerable del mundo empresario durante la pandemia. Fue el país de América Latina que menos sufrió daño en la economía a consecuencia de la pandemia. Un fenómeno estadísticamente medible, que por supuesto no puede contrarrestar el hecho de que vengamos de una situación general de caída económica que ya había tenido gravísimos episodios en la época de Macri, con el cierre de miles y miles de pequeñas empresas. Pero esta cuestión del distanciamiento del Estado con respecto a los intereses empresarios inmediatos y su preocupación por los intereses de las poblaciones y de las mayorías es una cosa que va a estar en juego el domingo que viene y que debe ser tenida en cuenta, y se puede encontrar perfectamente reflejada en el tratamiento de la pandemia por los distintos estados y las conductas ideológicamente contrapuestas. Bueno, Aurelio, muy interesante. Gracias por tu aporte. Bueno, gracias a ustedes, María Inés. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Se llamaban tierra adentro la Pampa y la Cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.